La Convención de 1951, también conocida como la Convención de Ginebra, es el primer instrumento internacional que divisa los aspectos más importantes de la vida de un refugiado. Puede decirse de esta convención que, aun a pesar de los cambios, sigue siendo piedra angular en la protección de los refugiados y ha sabido adaptarse con gran flexibilidad en los tiempos de cambio. Ella precisa lo que representa el término refugiado y describe los derechos de estos, e incluye concepciones como la libertad de un movimiento, el derecho al trabajo y la posibilidad de trabajar, también el derecho a la educación, la religión y a disponer de documentación de viaje. Contempla además que un refugiado no debe ser devuelto a un país donde tema ser perseguido. Asimismo, la Convención expone detalladamente qué tipo de personas o grupos de personas no están cubiertas por ella. Esta prohíbe a los estatutos a los estados firmantes la discriminación por motivos de raza, religión o país de origen en la aplicación de sus disposiciones. Igualmente prohíbe aplicar sus disposiciones para proteger a las personas sobre las que existan motivos fundados de que haya cometido un delito de guerra contra la paz o contra la humanidad, o un delito común grave o actos contrarios a las Naciones Unidas. Cabe destacar que Gandhi señaló que el tratado constituye un elemento esencial del derecho internacional para derechos humanos y que al día de hoy continúa teniendo la misma relevancia que tenía en aquel entonces. El protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, elaborado en Nueva York en 1967, elimina las restricciones temporales y geográficas contenidas en la Convención original, que surgió a consecuencia de las dos guerras mundiales y que establecía que las personas refugiadas lo eran debido a los acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951 en Europa. Como resultado, convirtió la Convención en un instrumento verdaderamente universal que podría beneficiar a los refugiados de cualquier lugar. Es importante señalar que la Convención no fue creada para hacer frente a las causas, sino para aliviar las consecuencias, ofreciendo a las víctimas cierto grado de protección legal internacional y otro tipo de asistencia, y finalmente ayudarles a comenzar una nueva vida. En mi opinión particular sobre la situación actual de los migrantes venezolanos durante la pandemia, puedo decir que en los últimos años miles de venezolanos han debido cruzar las fronteras de nuestro país en búsqueda de nuevos rumbos con propósitos de mejorar su calidad de vida, dado que en nuestra nación atraviesa una fuerte crisis política, social y principalmente económica. Situación que se acrecentó durante el confinamiento por la pandemia decretada por el COVID-19 en inicio de marzo del 2020 y que produjo una diáspora masiva de venezolanos. Sin embargo, hubo movimientos en ambos sentidos. Por un lado, la salida de muchos y por el otro el regreso de unos pocos, principalmente durante el confinamiento total. Ya luego de que se inició las flexibilizaciones, se retornaron las salidas de un gran número de personas que, anhelando un mejor porvenir, ha ido dejando sus familias, bienestar y empleo. También sus bienes los han dejado, pero lamentablemente continúa evidenciándose la poca o nula cultura que tenemos los venezolanos en cuanto al tema de migración, porque muchas de estas salidas han sido por moda o a ciertos países y ha dejado en evidencia la poca planificación y organización de nuestros coterráneos, llegando a otros países exigiendo se les respete sus derechos, pero no evalúan sus deberes o la consecuencia de sus decisiones, y en muchos casos se ha visto como esta situación ha afectado a los países que en gran masa han recibido venezolanos al salir de nuestro país. Por otro lado, también quiero comentar sobre el Estatuto de Roma. Puede decirse que entre sus antecedentes se encuentra el Tratado de Versalles, celebrado luego de la Primera Guerra Mundial, el 29 de junio de 1919, en el que se acusaría públicamente al emperador alemán Guillermo II por haber atentado contra la moral internacional y la sagrada autoridad de los tratados. También se encuentra el Tribunal de Nuremberg, del que se decide crear un tribunal para procesar y condenar a los nazis, haciéndolos responsables de sus asesinatos de más de 6 millones de judíos. Sin embargo, este tribunal no respetó los principios básicos del derecho penal. También está el Tribunal del Extremo Oriente, creado el 19 de enero de 1946, creado para el enjuiciamiento por la naturaleza de los
la matanza de los ciudadanos chinos entre 1931 y 1945. Este tribunal tuvo como miembro a los países en guerra y uno neutral. Algunos de los procesados fueron sentenciados a muerte y otros a cadena perpetua. Otro antecedente está el Tribunal Ad Hoc de la ex Yugoslavia, que fue instaurado por la ONU según datos por los hechos cometidos en este país, por lo cual emite una resolución en la que el tribunal sentenció con pena de hasta 40 años. También este tribunal ad hoc para Ruanda, creado por producto de múltiples matanzas y violaciones. Por tal razón, el Consejo de Seguridad de la ONU instaura este tribunal y es la primera vez que se enjuicia por un delito de genocidio. Todos estos antecedentes dieron la apertura para que durante la conferencia diplomática de plenipotenciarios de las Naciones Unidas se estableciera un instrumento mediante el cual se constituyera la Corte Penal Internacional, constante de 13 secciones y 128 artículos, que no fue sino hasta el 1 de julio del 2002 que entra en vigencia. Esta Corte Internacional es el primer tribunal internacional de carácter permanente, encargado de juzgar a los responsables de crímenes contra la humanidad, genocidios y crímenes de guerra, y está facultado para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto a los crímenes más graves de trascendencia internacional, de conformidad con sus estatutos.